Tenemos el honor de contar con el licenciado Gregorio Alexander Cuello Sánchez, licenciado en Enfermería de la Universidad Estatal de Milagro, maestrante en Dirección y Gestión de Enfermería TECH, enfermero en el Hospital General del Norte de Guayaquil IES Ceibos. Ocupó cargos internos como líder de la unidad de cuidados intensivos, líder del servicio de hospitalización COVID-19, líder de hospitalización en medicina interna, líder de hospitalización en gastroenterología, nefrología. Actualmente se desempeña como enfermero asistencial del Centro Obstétrico y Sala de Parto desde febrero de 2024. Coordinador de prácticas preprofesionales del Instituto Medical Corp desde el 2020. Docente técnico internado rotativo de la Universidad Tecnológica Ecotec desde mayo de 2024. El licenciado Cuello nos ofrecerá el tema El proceso de muerte y la enfermería, un enfoque relacional de reflexiones ante la toma de decisiones en torno a la atención frente a la muerte. Les invitamos a escuchar con atención esta importante ponencia. Buenas tardes, estimados miembros del Instituto Tecnológico Euroamericano. Gracias por la invitación a este prestigioso evento. ¿Ya? Bueno, les saluda el licenciado Gregorio Cuello. Yo les voy a hablar un poco del tema, más que todo del proceso de muerte y la enfermería, con un enfoque relacional de reflexiones ante la toma de decisiones en torno a la atención frente a la muerte en pacientes de cuidado paliativo. Pero para entrar un poco en tema, pues de lo que vamos a hablar un poco, quisiera preguntarles a ustedes, al público que nos está en esta prestigiosa tarde acompañándonos, ¿qué entendemos nosotros por cuidados paliativos? Ya sabemos que los que estamos aquí somos del área de la salud, entonces tenemos una base más que todo y quisiera compartir con ustedes estos conocimientos y preguntarles brevemente ¿qué entienden por cuidados paliativos? A ver, empecemos. Vamos alzando la mano. Quiero que participar. A ver, acá el compañero tiene una respuesta. Ayúdenme, por favor. Bien, hasta que nos traigan un micrófono, entonces, si nos puede hablar con tono alto para que escuchemos todo. Bien, el compañero nos dice que son los cuidados que damos a los enfermos en unidades de cuidados intensivos antes de fallecer, ¿verdad? Correcto. Un punto. ¿Alguien más, usted? Bien, cuidados que se le da al enfermo que tiene una enfermedad terminal. ¿Alguien más quiere aportar algo? Dígame. Es la calidad de vida que se le da a un paciente en estado de etapa terminal. Los tres conceptos que acabamos de escuchar de los compañeros son válidos. Primero, porque los cuidados paliativos nos enfocamos en dar la atención de enfermería o el cuidado al paciente al momento desde la etapa del diagnóstico de la enfermedad terminal hasta momentos antes de la muerte y post-mortem. Es decir, que si el paciente tiene una enfermedad terminal de 5 años, como es un cáncer, ¿ya? Entonces durante esos 5 años le vamos a dar el cuidado paliativo al paciente. Pero ¿qué pasa si durante esos 5 años nosotros como profesionales comenzamos a sentir sentimientos con el paciente? Porque muchas veces durante mucha estancia que el paciente nosotros estamos cuidando, llegamos a sentir sentimientos, ¿ya? Porque somos seres humanos y sentimos, ¿ya? ¿Quiénes de ustedes pueden alzarlo más la mano? ¿Quiénes de ustedes han tenido un paciente de cuidado paliativo en hospitales? ¿Ya? 1, 2, 3,
Ya, 4, 5, 6, 7. Ya, y ahora, ¿quiénes han tenido pacientes de cuidados paliativos en casa? Ya, la cifra aumenta, porque por lo general estos pacientes que cuidamos en casa son familiares de nosotros, ¿correcto? Y por algo nosotros escogimos esta carrera de enfermería que es muy hermosa. Entonces yo les voy a dejar una pregunta antes de iniciar. ¿Es enfermería el consuelo de la muerte ante la pérdida del paciente o es la muerte quien consuela a enfermería ante la pérdida del paciente? Con esto empezamos este tema. Por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, la toma de decisión de enfermería conlleva un conflicto ético y moral en el rol asistencial y en la ejecución de los cuidados paliativos, ¿ya? La compasión hacia los enfermos y la adherencia a los principios éticos legales son clave fundamental a los procesos de atención de enfermería que realizan los enfermeros, y en este concepto fundamental vamos a comprender diferentes desafíos específicos que nosotros los profesionales nos enfrentamos en aquello. Por ejemplo, podemos ver mucho tiempo ya sufrir a un enfermo terminal con cuidado paliativo que se encuentra, por ejemplo, con una bomba de morfina, que ya está con el dolor en su escala en máximo de 10, entonces nosotros ya no sabemos qué hacer porque vemos sufrir a este paciente. Entonces lo que queremos, que no está moralmente bien ante los demás, aumentarle la dosis que ya está en máximo de la morfina o a su vez ayudar a terminar el fin de su vida, ¿ya? Entonces son estos conflictos éticos que nosotros vamos a tener en algún momento, ¿ya? Porque si el personal que se encuentra ahorita no ha llegado a este punto de mantener o de servir a un paciente de cuidado paliativo, quizás en un futuro sí. La mayoría de ustedes están empezando recién la carrera y en el transcurso de los 10 días de la vida se van a topar con este tipo de pacientes. Y más aún los compañeros que ya son graduados, que ya son enfermeros, magíster, que tienen esa experiencia vasta, no me van a dejar mentir, que el día a día de un enfermero es aliviar el dolor y el sufrimiento de los pacientes. Porque de eso se comprende enfermería, de aliviar el dolor del que está al lado de nosotros. Siguiente diapositiva, por favor. Como antecedentes tenemos que para el año de 1842, la enfermera Jane Garnier relaciona la palabra hospicie con el cuidado de los pacientes moribundos. Recordemos que antes las guerras eran más frecuentes que ahora, ¿ya? Entonces, eran estos enfermos que se resguardaban ante las madres religiosas, ¿ya? No es como ahora que están los hospitales de los cuales el enfermero cumple este rol, pero acuérdense mismo de nuestra predecesora, Florence Nightingale, pertenecía a un grupo de estos roles religiosos. Para 1977, el doctor Belfort Mount ya publica y ya relaciona la palabra cuidados paliativos. Y pocos años después, la Organización Mundial de la Salud incluye en 1980 los cuidados paliativos en la inclusión en el control de los pacientes con cáncer. Es decir, que ya la Organización Mundial de la Salud para este año ya indica que todo paciente que tiene cáncer es un paciente de cuidado paliativo. Y Kimmich Heredia nos dice en el año 2021 que más de 40 millones de personas requirieron de cuidados paliativos a nivel mundial. Es decir, que es una cifra bastante alarmante y más que todo que tenemos una población que está envejeciendo, entonces de los cuales en futuro, en unos 15, 20 años, esta población que va a requerir de cuidados paliativos se va a duplicar. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Principalmente conocer los desafíos éticos que enfrentan los enfermeros al momento de tomar decisiones difíciles en el cuidado de pacientes paliativos
en el proceso de agonía de muerte. Recordemos, ya lo dijimos, que el proceso de cuidados paliativos va desde el inicio de la enfermedad hasta el final de la muerte. Describiendo el manejo emocional de la muerte y el proceso de duelo, investigando la percepción y experiencia de los enfermeros, de los colegas, y proponiendo recomendaciones para la práctica, mejorando la percepción y el apoyo de los enfermeros que trabajan en las unidades de cuidados paliativos. La metodología utilizada en esta investigación es la metodología PRISMA, que nos ayuda a revisar estudios relacionados a los cuidados paliativos. Siguiente, por favor. Ya. Planteándonos la pregunta principal, ¿cuáles son los factores que influyen en la calidad de muerte en pacientes de cuidados paliativos? ¿Ya? Revisando los protocolos, esto pues nos ayuda a comprender los factores que influyen al el proceso de muerte en los pacientes, así como la experiencia de los colegas enfermeros y los resultados que pueden ser crucial para optimizar la atención y proporcionar una experiencia de muerte digna y cómoda. Siguiente. Los criterios de inclusión son estudios empíricos, investigaciones, revistas, estudios que incluyan sobre la calidad de muerte, cuidados paliativos, experiencia de muerte, experiencia de la línea al final de la muerte. Y los criterios de exclusión, pues como la palabra dice exclusión, vamos a excluir todo lo que no tenga referente a lo que nosotros queremos investigar. Siguiente. La estrategia de búsqueda, bueno, tenemos 5 fuentes bibliográficas a nivel internacional que nos sirvieron de apoyo. Está PubMed, Scopus, CINDAD, y los términos de búsqueda fueron cuidados paliativos, calidad de la muerte, el fin y el inicio de la vida, satisfacción del paciente y la experiencia de la muerte. Siguiente. La extracción de los datos, pues estos fueron los 3 principales datos que fueron obtenidos a través de las revistas online, la característica de los participantes, en este caso fueron sin distinción de edad. La muestra de este estudio fue realizada tipo encuesta online a través de redes sociales. A 109 participantes fue de elección voluntaria, sin distinción de edad, siempre y cuando cumplan una característica, que sean profesionales allegados a la enfermería, no médicos, sin excluir a la compañera terapista respiratoria, tenían que ser afiliados a enfermería. Siguiente diapositiva. Ya, se utilizó una escala de medición, la escala New Class Ottawa para estudios observacionales, y de la síntesis de datos tenemos 3 datos importantes. El alivio del dolor y de los síntomas, que de eso se enfoca lo que son los cuidados paliativos, el apoyo psicológico emocional para el personal de enfermería, ya no para el paciente ni para el familiar, sino para el profesional de enfermería, y la preparación del paciente ante la muerte. Siguiente. Bueno, el diagrama de flujo según el método PRISMA, la recopilación de los datos de los registros bibliográficos fue en un total de 230, de los cuales se escogieron 15 artículos cualitativos y 5 artículos cuantitativos. Siguiente, por favor. Ya, los resultados variaron un poco, de los cuales el personal de enfermería, pues como les digo, fueron de tipo encuestas virtuales a través de redes sociales, de los cuales tuvimos la importancia de predominar la práctica profesional sobre la atención de los cuidados a los pacientes que están en el proceso de muerte. Siguiente, por favor. De la primera pregunta tenemos: ¿tiene usted experiencia en cuidados paliativos? Muy importante la pregunta, pues si nosotros vamos a dar cuidados paliativos,
mínimo tenemos que tener la base o el conocimiento de qué significan cuidados paliativos. En este caso, el 51,38% de los encuestados manifiesta que sí tiene experiencia de cuidados paliativos y el 48,62% nos indica que no tiene experiencia de cuidados paliativos. Siguiente. ¿Ha recibido usted capacitación o formación especial para aplicar los cuidados paliativos en pacientes en proceso de muerte? Aquí la cifra sí es un poco variable. Ya muchos de los encuestados, es decir, el 56,88% nos indica que no tiene capacitación sobre cuidados paliativos, pero el 43,12% nos indica que sí. Es decir, que aquí tenemos una debilidad en el personal de la cual no ha recibido capacitación y que la podemos convertir en una fortaleza. ¿En qué sentido? Capacitar a ese personal que ha aplicado cuidados paliativos para que lo puedan aplicar de una forma mejor. ¿Para el beneficio de quién? Para beneficio del paciente. Quizás no del paciente que está cuidando en esos momentos, sino en beneficio de los pacientes que vayan a cuidar en un futuro, porque nosotros recién estamos empezando nuestra vida profesional, ¿ya? Entonces, esta debilidad que hemos encontrado la podemos transformar en una fortaleza, ¿ya? Siguiente, por favor. Aquí viene otra pregunta que quizás sea un poco emotiva. Nos dice, ¿ha sentido usted algún vínculo emocional con el paciente? El 77,06% de la población nos indica que sí ha sentido un apego emocional con el paciente, pero el 22,04%, 94% nos indica que no. Quizás digamos que son de corazón duro estas personas que nos dijeron que no, pero de alguna u otra manera el oficio nos hace, quizás las enfermeras que sean más antiguas me den la razón de que en el transcurso de la profesión hay pacientes que nos golpean y hay pacientes que no nos golpean, no en el sentido físico que nos vayan a lastimar, sino directamente en la parte sentimental. Entonces, de una vez que nos golpean, nosotros decimos, va a ser la última vez que voy a sentir algo por un paciente, pero mentira, seguimos sintiendo sentimientos con el paciente porque, como les digo, somos seres humanos. Siguiente diapositiva. En relación al fallecimiento del paciente de cuidados paliativos, ¿ha experimentado el duelo? El 71,56% nos indica que sí ha sentido ese proceso del duelo. Ya recordemos que son 5 etapas del duelo que el ser humano manifiesta, de la cual más del 50%, casi el 75% nos manifiesta que sí ha sentido esta experiencia del duelo y el 28,44% nos indica que no. Hablar del término de vida de un paciente o hablar de la muerte aún es un tabú en las aulas, es un tabú en los pasillos de hospital, porque quizás el familiar nos diga o entre dientes, esa enfermera no tiene corazón porque no siente nada por el paciente o no siente nada por mi familiar. Pero aquí nos estamos dando cuenta que sí, que el profesional de enfermería sí se vincula emocionalmente a tal punto de llegar de tener o experimentar el duelo o la pérdida de un paciente, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. En relación al cuidado de un paciente de cuidado paliativo, ¿ha pensado ayudar con el fin de la vida de un paciente para aliviar el dolor? Muchas veces cuando trabajamos con pacientes de cuidado paliativo vemos ese sufrimiento, ¿ya? Porque muchas veces ya ni la morfina le hace efecto al paciente para poder
poderlo aliviar, ni los medios físicos. Y en este caso nos indica que el 67.89% sí ha pensado en ayudar a terminar el proceso de la vida. Que ojo, el cuidado paliativo no debe de interferir en la vida del paciente, no debe ni de adelantar ni retrasar el proceso de muerte natural. Es simplemente para aliviar el dolor. En este caso, pues los colegas, más del 50% nos ha indicado que sí ha pensado en ayudar en terminar el proceso de vida del paciente, versus el 32.11% que no ha pensado en eso. Siguiente. ¿Ha experimentado estrés laboral al aplicar los cuidados paliativos de un paciente? Aquí creo yo que el personal de salud, más que todo, aquí sí los involucro a todos, hemos sentido estrés en algún momento, no de nuestra vida, sino diariamente, un estrés diario al momento de tratar los pacientes, al momento de administrar una medicación, porque quizás la medicación se precipitó, o en este caso en el momento de dar la alimentación por una mala maniobra el paciente broncoaspiró, entonces la sobrecarga laboral, el compañero no vino a la guardia, el médico prescribió mucha medicación para el paciente, tengo 15 pacientes a mi cargo y más encima me van a dar 2 ingresos más, y de los cuales de los 17 pacientes que voy a tener, 5 son de cuidados paliativos. Entonces genera un estrés, ¿ya? No solamente en este tipo de personal que aplica cuidados paliativos, sino que yo lo veo más bien un estrés laboral ante los colegas del área de salud, ¿ya? Pero en este caso el 64.22% manifiesta que sí ha sentido estrés al momento de aplicar los cuidados paliativos en los pacientes, versus el 35.72% que no ha sentido estrés. Pues la verdad, en la forma personal, mi respeto para las personas que no tienen estrés al momento de aplicar cuidados paliativos, porque en lo personal, dentro de mi área laboral, creo que todos tienen estrés al momento de ir a laborar al hospital. Siguiente diapositiva. ¿Qué dilemas éticos en su práctica ha relacionado con el final de la vida de un paciente? Tenemos las 3 principales, con el 22.02%, determinar el nivel adecuado de sedación para aliviar el sufrimiento del paciente sin acelerar su muerte. En este caso, si el paciente se encuentra con parches de morfina o bombas de infusión con morfina o fentanilo, aumentarle la dosis para aliviar su sufrimiento. El 17.43% está respectivamente decidir sobre la retirada de tratamientos médicos fútiles o desproporcionados y resolver conflictos familiares sobre decisiones de atención al final de la vida. En este caso es importante analizar la tercera, que es resolver conflictos familiares, porque en este caso se ha visto que entre familiares no deciden qué hacer con el paciente. Que uno sí quiere hacerle una cosa, que el otro no, que el médico de acá me dijo otra cosa, y entonces se genera un conflicto entre pacientes que nosotros como enfermeros no sabemos qué hacer en el caso de cuidados de pacientes particulares, porque si son pacientes de hospitales públicos es más fácil resolver estos conflictos familiares, ¿ya? Pero si somos enfermeros particulares en casa con pacientes particulares, estamos a la espera de que nos vayan a decir si le aplicamos o no le aplicamos la medicación, si en el caso del paciente tiene úlceras por presión, cómo se le debe de curar, a pesar de que nosotros tenemos los conocimientos básicos y extensos en curación de heridas. Quizás el familiar nos diga, no, pero es que con tal vecina se le curó rápido con esta cremita, y la otra le diga, no, hay que seguir las indicaciones del médico, y el otro, y por ahí viene el nieto y dice, no, solamente no le pongan nada, solo solución salina. Entonces hay conflictos internos, especialmente familiares, al momento de tener las decisiones en la atención de este tipo de pacientes. Siguiente, por favor.
¿Cómo maneja emocionalmente el proceso de acompañamiento a pacientes en cuidados paliativos? ¿Ya? Es una pregunta casi personal para los profesionales, de los cuales tenemos el mayor. Practica la empatía y la compasión, tratando de conectarme emocionalmente con los pacientes mientras me brindan apoyo. Me enfoco en mantener una actitud profesional y centrada en el paciente para no dejar que mis propias emociones interfieran, y utilizar técnicas de manejo del estrés y autocuidado para mantenerse emocionalmente desequilibrado. Tenemos el 23,85%, el 22,94% y el 18,35%. ¿Ya? Practicar la empatía en estos casos es fundamental, porque nosotros tenemos una profesional tan humanista que nosotros debemos ser empáticos con todo tipo de pacientes. Desde el paciente neonatal, paciente pediátrico, paciente adolescente, adulto mayor, geriátrico, ya debemos manejar la empatía, porque esa es una de las bases fundamentales de la carrera de enfermería o del ser enfermero. La empatía y la compasión por todos los pacientes, por todos los tipos de pacientes. ¿Ya? Siguiente. Ya. Y como recomendaciones tenemos, entonces, el enfermero debe practicar primero la confianza en sí mismo, la confianza con los familiares y la confianza en cuidar al paciente. La empatía, como ya les estaba diciendo, es fundamental y es un pilar elemental en la carrera de enfermería. La comunicación no verbal, recuerden que la cara también habla bastante, ¿ya? Entonces, no debemos de hacer expresiones tan agravantes ante un familiar, porque el familiar todo lo ve y, como les digo, la cara habla más que las palabras. Manejo de las emociones es fundamental. Debemos de mantener una postura, ya si es que en el caso de que estemos con un paciente que fallece en ese momento en domicilio con los familiares y los familiares quiebran en llanto, nosotros debemos de mantener una postura y saber manejar las emociones. O en el caso de que el familiar nos haga un reclamo, ya ustedes saben que los familiares a veces son un poco groseros, entonces mantener nuestro margen, mantener nuestra línea y aprender a manejar las emociones. Dinámicas con los familiares y con el paciente, comunicación y toma de decisiones compartidas. En este caso, la toma de decisiones va con todo el equipo de salud que esté viendo al paciente. Enfermero, terapista respiratorio, terapista físico, nutricionista, médico, ya los médicos de todas las especialidades que estén viendo al paciente. Colaboración interdisciplinaria, roles y responsabilidades, como ya les digo, es todo el equipo de salud, todo médicos, terapistas, etcétera. Ya hay que analizar los valores culturales, las creencias religiosas y contextos sociales, porque muchas veces, porque el paciente cree tener bastante dinero, entonces va a querer tratarnos a nosotros mal. Entonces nosotros tenemos que mantener nuestras emociones al margen y tenemos que saber cómo tratar o cómo llegar a este tipo de pacientes. Y respetar los principios éticos de la investigación garantiza la confidencialidad de los participantes, es decir, tanto de los pacientes como de los profesionales de salud. Eso es todo, espero les haya gustado la charla, muchísimas gracias. Tecnológico Universitario Euroamericano.